¿Cómo les ha tratado el frío? Veo a todos enchamarrados. Hemos tenido temperaturas hasta de 43 grados, ya con la sensación térmica. Ha estado terrible, hermanos, de tal manera que aún en los vehículos, el clima del vehículo no enfría. Los de la casa me imagino que igual. Entonces, pues que Dios nos tenga misericordia, porque la verdad que como que se sienten más, mucho más calor. No sé si es mi idea o mi sensación corporal, pero como que este año se siente más calor que los años pasados. De tal manera que en el parque Tomás Garrido, ahí como a las 6 de la tarde, llega una parvada, cientos de pericos, y aparte los pajaritos negros, los que le llaman zanate. Pero fíjense que curiosamente este año no he visto nada, hermanos. El calor supongo que los sacó del estado buscando zonas más frescas, posiblemente Chiapas, hacia la selva de Chiapas, porque la verdad que igual en otros años, por donde vivimos, este tiempo era de pájaros y trinaban y todo. Ahora nada, solamente yo digo porque así la hemos adoptado, una calandria chiquita que andaba un domingo que llegamos, una calandria chiquitita, se le iba a comer un gato. Mi suegra la agarró y la volvió a soltar, pero como a mí me gustan las calandrias, dije, si la veo otra vez, agárrela y las da. No tenía, apenas estaban saliendo sus plumitas. La cosa es que la agarró otra vez, nos las dio y la criamos ahí hasta que tuvo sus plumitas, hermanos. Curiosamente, adentro de la jaula le amarramos la patita y papá y mamá llegaban a darle de comer. Entraban, hermanos. Dice la hermana Mari, vamos a ponerlas ahí para que la mamá, porque le dábamos masita y no quería. No tenía plumitas, entonces la pusimos en la jaula con la patita amarrada y llegaban papá y mamá a darle de comer en el pico. Creció y luego la soltamos, y yo creo que es la única que llega ahí a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde a trinar, a cantarnos. Es la única, no hay más. Yo quiero pensar que es de agradecimiento, porque el día que la soltamos estaba papá y mamá ahí en los árboles y notamos una felicidad en las calandrias, y luego se fueron. 6 de la tarde, 6 de la mañana llega, ¿cómo le pusimos? El nombre, Chispita le pusimos de nombre a esa pajarita. Bueno, creo yo que era una niña. Pero hoy tenemos, hermanos, independientemente de eso, del calor y todo lo que conlleva, hoy tenemos este estudio que lo hemos titulado El Espíritu Santo y el Cristiano. Muy poco, hermanos, muy poco se habla del Espíritu Santo en las iglesias de Cristo. No sé por qué. Pero yo quiero, en próximos estudios vamos a estar enfocándonos hacia el Espíritu Santo. Es muy interesante, hermanos, hablar de ello, porque es nuestro apoyo en la dispensación o en la era cristiana, el Espíritu Santo. Sería muy bueno llevar una clase de estudios, una serie de estudios acerca del Espíritu Santo, para ver cómo trabaja, quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy vamos a dar un entremés acerca del Espíritu Santo, y lo hemos titulado el estudio El Espíritu Santo y el Cristiano, basado en Génesis 1:26. Ahí está en la pantalla, hermanos, lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esto ya se ha dicho muchas veces, solamente lo voy a citar como referencia. ¿Qué entiende usted de la palabra hagamos allá en Génesis? Si no había otra cosa. ¿Y por qué la palabra hagamos? Porque se refiere en uno de la Trinidad de Dios, que la hagamos a nuestra imagen. Porque son varias personas, Exactamente, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo. Ahí se está hablando de Dios en tres personas.
casi, no me gusta usar la palabra Trinidad, porque, perdón, sin ofender, en algunos hermanos les causa tropiezo esa palabra de Trinidad, porque dice, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra Trinidad? Es cierto, no aparece, pero vemos al Dios en tres personas. Entonces me gusta más usar la palabra el Dios en tres personas que usar la palabra Trinidad. Cuando veo a la persona, dependiendo de su capacidad de razonamiento y madurez, pues uso la palabra Trinidad, pero no me gusta casi usarla, la palabra Trinidad. Pero por mí no hay ningún problema usarla, o que alguien la use, no hay ningún problema. Ajá. Habla de la deidad de dos, pero nunca la palabra Trinidad, o sea, tres. Pero sin embargo vemos diferentes versículos, vemos que Dios es en tres personas. Pero es cierto, la palabra Trinidad no aparece. No aparece. Pero sabemos que el Dios al cual servimos es en tres personas. Entonces aquí en desde el Antiguo Testamento se menciona la palabra hagamos. Cuando Dios va a crear al ser humano, va a tomar del polvo y va a darle forma, entonces se menciona la palabra hagamos. O sea, no está solo Dios, sino hay otras personas ahí con Dios. Entonces ahí, de acuerdo a otros estudios, se deduce de que estaban ahí el Dios en tres personas, porque dice hagamos al hombre. Entonces ya desde el Antiguo Testamento ya estaba el Espíritu de Dios, ya estaba desde el Antiguo Testamento, desde la creación del ser humano. Entonces por eso hagamos al hombre, hagamos al hombre. Ahora bien, el Espíritu Santo participando, es decir, el Espíritu Santo tiene una personalidad y el Espíritu Santo participa en el bautismo del Señor Jesucristo. Dice Lucas 3:21-22, y descendió el Espíritu Santo. Si usted consulta, porque esto está aquí, este es el texto de la Biblia de Lucas 3:21, dice aquí la palabra Espíritu Santo, y Espíritu es con mayúscula. Cuando vemos en la Biblia la palabra Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que aquí tiene una participación el Espíritu Santo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, todavía más, vamos a llamarle, todavía más personalizado. Usted va a una empresa, ya sea para poner una queja o para hacer alguna petición a la cual tiene usted derecho, entonces dice, damos atención personalizada. ¿Qué quiere decir atención personalizada? Que una persona te va a atender. Una persona te va a atender. Exactamente, esa persona te la asignan y tú platicas y manifiestas cuál es el problema de tal empresa. Te personalizan, te ponen como una persona para que te atienda. Pues aquí el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, pero aquí de una forma personalizada. En Mateo 28:19, el Espíritu Santo también participa en nuestro bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, entonces nosotros, el Espíritu Santo participa. Y luego hay una referencia. Hay unas 264 referencias al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es algo del cual los predicadores o los maestros de la Biblia deberíamos hablar en las iglesias de Cristo, hermanos. Porque diríamos, estamos en la era del Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo. Muy poco se habla de ello. Entonces, miren, hay 264 referencias al Espíritu Santo en toda la Biblia, pero se menciona en 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, ahí se menciona 24 veces el Espíritu Santo. Entonces, Dios le da importancia al Espíritu Santo. Nosotros también debemos hablar de ello y saber qué es, qué pasa, cómo actúa en nosotros. Bien, entonces, miren, Cristo
en los tiempos de los apóstoles, Cristo promete el Consolador. Y en Juan 14, 16 al 18, habla de que les va a enviar un Consolador. ¿Qué significa la palabra Consolador? Bien, dice que en griego es Paracleto. Paracleto. ¿Qué es Paracleto o qué es Consolador? De acuerdo al texto bíblico, es el que camina al lado para apoyar, auxiliar, animar. Ahí encaja perfectamente esta imagen de la foto, la imagen que alguien creó de unas pisadas en el mar, que ya usted recuerda, que está el mar y la arena, obviamente, en la orilla de la playa, y hay unas pisadas, unas huellas, perdón, las huellas. Entonces, se ven las huellas que va otra persona ahí por las huellas, pero dice que en algunas partes no está la huella de la persona ahí, solamente aparecen dos huellas. Entonces ahí aparece la narración del que hace la reflexión y dice que Padre, cuando yo más te necesitaba, tú no estás conmigo. Cuando yo sentía morir espiritualmente, cuando yo tenía alguna angustia, cuando yo tenía una desesperación, alguna necesidad económica, yo no te sentía a mi lado, tú no estabas al lado mío. Como Jesús cuando el Padre, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así me sentí. ¿Por qué no estabas a mi lado? Entonces ahí la reflexión dice, no es así, estás equivocado. Cuando no ves las huellas de la otra persona ahí, eran tú que no ibas pisando ahí, sino es que yo te llevaba en mis brazos. Yo te llevaba cargado. Por eso no aparece la otra persona ahí, las pisadas, las huellas. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es así. El Espíritu Santo es el Paracleto, es el que camina al lado para apoyar, para apoyarte, para apoyarnos. Él está con nosotros, apoyándonos, auxiliándonos, animándonos. También no es el estudio a fondo ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. Es el que nos reprende, a lo que nosotros llamamos conciencia. Estamos ya en la noche, después del trajín del día, después de una jornada laboral pesada, el calor intenso aquí en Villahermosa, y estresados, fatigados, y en la noche la conciencia, le llama a la gente, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Oye, pero ¿por qué esto? Le llamamos conciencia. Mira, existe esto que no es conveniente, y empieza algo, unas vocecitas, supuestamente o se cree en nuestro oído, en nuestra oreja, que está ahí diciéndonos la conciencia, y estamos ahí pensando, el Espíritu Santo que está diciéndonos, que nos está auxiliando, que nos está diciendo, mira, así no son las cosas, no las interpretes así. Es cierto, dependiendo de cómo tú veas e interpretes los lentes con que tú veas el problema, es lo que te va a ocasionar en tu vida. Entonces ahí está algo, una vocecita en nosotros que nos está auxiliando, nos está reprendiendo, nos está animando. No te preocupes, no te preocupes. Si Dios abrió un mar y su pueblo pasó pisando tierra firme, y si luego llega un río crecido en esa época, un río llamado Jordán, y está inundado, está crecido, y también lo abrió y pasó el pueblo, mi pueblo, ¿qué no puede hacer con nosotros? Entonces el Espíritu está puesto para auxiliarnos, para animarnos, el Paracleto, el que le dijo Cristo, le dijo a los apóstoles, yo les voy a enviar un consolador, les voy a enviar el consolador. Y dice, el Espíritu Santo enseñaría y recordaría todo a los apóstoles, según Juan 14, 26, es lo que menciona. Él les va a recordar lo que ustedes tienen que decir. ¿Cómo se van a defender? Como el apóstol Pablo, cuando estaba ante la gente más humilde hasta la gente más preparada, como el apóstol Pablo tenía una elocuencia, tenía las palabras necesarias para defenderse, pero en sí no era él, sino el Espíritu Santo en él, para poder hablar las palabras necesarias.
y a un rey por poquito, casi lo convierte al evangelio. Casi se convierte al evangelio este rey. ¿Recuerdan el nombre? Agripa. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Nunca llegó, no dice la Biblia que se bautizara, pero por poco, dice, al rey Agripa. Por poquito. Pero no era Pablo en sí, sino el Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces él les iba a recordar. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Bueno, vamos un poquito rápido porque estoy hablando ante la mayoría de que ya conocemos. Entonces dice, ¿cuándo se cumple esto de que les iba a recordar y que iban a pedir el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto? Bueno, se cumple en Hechos 1, 4 al 5, 2, 1 al 4. Cuando habla aquí dice, vayan ustedes allá a Jerusalén, porque allá van a recibir la promesa. La promesa no es en otro lugar, no es en otro país, sino va a ser en Jerusalén. Entonces vayan ustedes ahí porque van a recibir la promesa que yo les dije a los apóstoles. Entonces ya en Hechos 2, 1 al 4 sabemos que hay un viento recio, dice, que soplaba y desciende, dice, el Espíritu Santo de Dios sobre los apóstoles en Hechos 2, 1, cuando inicia la iglesia de Cristo, cuando se le da allí a los apóstoles, y ya con el Espíritu Santo el apóstol Pedro se levanta, se pone en pie en el 2:14 y empieza a predicar ese mensaje que todos conocemos. Como resultado de ello se bautizaron como 3,000 personas. Como el Espíritu Santo desciende a ellos y son bautizados. Bien, ahora bien, cuando nos bautizamos, cuando cada uno de nosotros somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aquí vemos a Pedro que está hablando a la multitud. Habían más de 3,000. Había multitud, había miles. 3,000 se convierten en Hechos 2 ahí en Jerusalén. Y se bautizan como 3,000 personas en aquel mismo día, dice la Biblia. Entonces ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Las personas que fueron bautizadas recibieron el don del Espíritu Santo según Hechos 2:38. Ahora, por eso es muy importante lo siguiente. ¿Dónde habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Dónde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde habitaba? En el tabernáculo. ¿Mande? Bueno, eso fue cuando la creación de la tierra, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde moraba? En el tabernáculo, pero había un lugar especial en el tabernáculo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Supongamos que esto era el tabernáculo. Ya esto es ya muy conocido. Entonces, en el lugar santo, donde entraban los sacerdotes según el orden que le tocaba, pero de ahí, del lugar santísimo, estaba dividido, y en esta parte, en el lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Una vez por año, dice, para ofrecer sacrificio de animales. Entonces, ahora ya no es así, hermanos. Aquí es donde es más personalizado lo que decimos. Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios, ya no mora en un tabernáculo, en un templo cuando ya se construye, sino que ahora, esto es lo que aquí entramos ya, de hecho, al punto principal del estudio. No es muy largo, pero aquí es donde vamos a tratar de detenernos para poder aprender un poquito más, o quizás recordar. Miren, cuando uno es bautizado y recibe el don del Espíritu Santo, ya el don de Dios, el Espíritu de Dios ya no mora en ese tabernáculo, en ese templo, en el lugar santísimo, sino que ahora, dice 1 Corintios 3, 16 a 17, lo cual invito a que alguien lo lea. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben? Sí. ¿No saben que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Hasta el 17. Dice, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá en él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos es. Exactamente. Por eso es muy importante, hermano. Ahora miren, bueno, vamos a hacer el punto aquí. El Espíritu Santo no es algo, diríamos, no es algo
insignificante, sino que el Espíritu Santo, diríamos, no es ni siquiera camina al lado de nosotros, hermanos. No camina al lado de nosotros, sino ¿dónde mora entonces el Espíritu Santo de Dios? Nosotros. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, que somos el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, es la morada del Espíritu Santo. Por eso es de suma importancia que si en tu hermano mora el Espíritu Santo de Dios, está el don del Espíritu Santo de Dios ahí. Entonces por eso dice la Escritura luego en el verso 17, si alguien destruyera el templo de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? Dios le va a destruir a él. Por eso es muy sano, es muy recomendable que entre hermanos en Cristo no, se me fue la palabra, no haya contienda. Bueno, ahorita vamos a ver lo que sigue. Es necesario que estemos, diríamos, en paz, porque ahí va el ejemplo donde quiero llegar tantito. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que se llamó Saulo, lo recordamos, ¿verdad? ¿Quién fue Saulo? Según la lista que él mismo pone. Menciónenme algunas cosas. Perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? Era celoso de su religión. Celoso del fariseísmo. ¿Qué más, hermanos? Obligaba a los cristianos. Era cruel con los cristianos. Mataba a familias enteras que adoraban a Jesús. Blasfemo. Da una lista enorme de lo que él fue. Entonces, cuando él va en ese camino con el propósito de buscar allá, de buscar en Damasco, buscar gente para que los que adoraban a Jesús, él los pudiera prender, tomarlos y traerlos a juicio, y si era posible matarlos. Él consintió en la muerte de Esteban, ¿lo recuerdan? En el capítulo 7 de Hechos. Entonces, era un hombre, un blasfemo y de todo. Pero cuando él va en el camino, y aquella voz que le dice, Saulo, Saulo, fíjense la palabra, la expresión que usa la Biblia, yo lo hemos mencionado y lo voy a repetir ahora. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero acaso Jesús estaba vivo físicamente y Saulo lo perseguía? No. Físicamente no. Entonces, ¿por qué dice Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Alguien quiere ampliar ese Porque era espiritual, porque el Espíritu moraba en el cuerpo de todos los cristianos? Y era él lo estaba siguiendo. A ver. Sí, es lo mismo, porque al final, cuando Jesús dice, cuando venga, vendré por mí mismo, o sea, habla de que Él está espiritualmente en la persona, nosotros. exacto. Entonces, diríamos así, hermanos, ya para interpretar un poquito más eso, lo que ustedes dicen. Hacerle daño, lo que Cristo está diciendo, lo que Jesús está diciendo a Saulo, es que hacerle daño a un hermano, a una hermana, equivale a hacerle daño a Jesús. Entonces Jesús diría hoy día, quien sea, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué estás haciéndome daño? Porque al hacerle daño a alguien, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, se lo estás haciendo a él. Así le dijo Jesús a Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego, perdón por la expresión, hermanos, pero lo está tratando como un animalito. Le dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Es decir, tú mismo te estás haciendo daño. Tú mismo te estás haciendo daño. Al querer dañar a mis hermanos o a mí, dice Cristo, te estás dañando tú. Porque si se lo haces a ellos, a mí me lo estás haciendo. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice el escritor a los hebreos. Entonces, estar en disensión o estar en problemas con un hermano o una hermana, cuidado.